si tú estás en una empresa, tienes que entender qué te está faltando para que ellos se sientan queridos. Igual tú crees que no, pero tu gente igual opina distinto. La gente es realista y no espera que las cosas vayan a cambiar de hoy para mañana porque sabe que hay cosas que es difícil cambiar. Le pides feedback a la gente, pero tú no respondes a ese feedback. Da igual. Oye, se te está marchando la gente. Si sabes por qué se te está marchando, ¿por qué crees que la gente tiene miedo a preguntar, a medir, a entender lo que está pasando de verdad? Hoy en Listening Leaders tengo el honor y el placer de viajar hasta la ciudad de Madrid para hablar con una persona que se llama José Ignacio Andrés. Él es fundador y CEO de una empresa que se llama Nailted, que se dedica a aquello que nos deberíamos dedicar en todas las empresas, a medir cómo la gente se siente antes de que se vayan y nos lo dejen saber. No sé si es un buen resumen. José, bienvenido. Gracias. Sí, es un buen resumen. Luego si quieres profundizamos un poco más, pero es la esencia. ¿Por qué es tan importante medir? Pues diría que al final es para saber, ¿no? Y para poder tomar mejores decisiones. Si no medimos, vamos como ciegas todo el rato, ¿no? Creo que está súper asentado en otras áreas, tipo marketing, ¿no? ¿Quién no mide su web, cuántas visitas tiene, ¿no? Por ejemplo. En personas, pues por lo que vemos todavía no está tan asentado, pero es igual de importante, bueno, diría que incluso más, ¿no? O sea, si no te preocupa tu equipo interno, medir cómo están, qué les preocupa, qué factores pueden ser generadores de conflictos, ¿no? Entre otras montones de métricas, pues es complicado tomar buenas decisiones, ¿no? Y que el rumbo de la empresa que escale bien o que crezca bien o que se mantenga bien. Fíjate que me has puesto un ejemplo que es el del marketing, que es como muy visual. Si yo no mido, no sé a qué público estoy llegando, no sé qué penetración tengo en cada uno de los segmentos, no sé qué productos me están funcionando mejor o peor, ¿no? Y sin embargo, en el tema de las personas es como, me da igual. Oye, se te está marchando la gente. Si sabes por qué se te está marchando, bueno, nada, porque cobran más en otro sitio. Wow, qué Sí. importante cuando, sobre todo en alguna pared de tu edificio, has puesto que las personas son lo más importante de la compañía, ¿no? Total, total. Y además es que esta frase es como muy típica, ¿no? De yo ya sé por qué se van, ¿no? Es como, bueno, no te digo que si has hecho una medición no lo puedas saber ahora en este momento del tiempo, pero no me dirás que es bastante evidente que es una cosa muy cambiante, que además cada vez va más rápido, ¿no? Vivimos un entorno que antes quizás era más habitual encontrar gente que hacía carrera, por decirlo así, toda una vida en una empresa. Ahora cada vez es menos habitual. Pero es que incluso así, dentro de esa empresa, también nos interesa que la gente esté bien y que sepas si hay alguna preocupación, una tendencia, ¿no? Entonces, sí, 100%. Fíjate que hace muy poco, y yo lo trabajo también con los directivos, cuando nos sentamos con ellos en las empresas, yo les digo, les muestro un informe de McKinsey que hizo una correlación entre las cosas que le importaban a la empresa y las cosas que le importaban a los colaboradores, ¿no? Y de las cosas que le importaban a los colaboradores, que menos les importaba a la empresa, eran todo el tema de ser valioso para la compañía, ser valioso para tu jefe, sentirse cuidado, ser importante, un montón de aspectos y ninguno de ellos era el dinero. El dinero aparecía, pero en un puesto decimoprimero, decimosegundo, ¿no? O sea, decir, Ujú. oye, el salario hoy no es lo más importante, sobre todo para las generaciones jóvenes, ¿no? Lo más importante es sentirse querido y para eso, si tú estás en una empresa, tienes que entender qué te está faltando para que ellos se sientan queridos, ¿no? Claro, así es. Justo has dado en uno de los factores que también nosotros tenemos identificados como clave, que es el reconocimiento, Ujú. en diferentes niveles, ¿no? Ahí el manager es una pieza como súper clave, pero bueno, a todos los niveles, también obviamente la dirección, obviamente. Entonces, esta motivación más intrínseca, que al final es la que más perdura, ¿no? Porque hay, igual que tienes este estudio, hay otro montón de ellos que te pueden ponen en evidencia, ¿no? Que esta motivación intrínseca al final es lo que hace que tengas voy a volver a decir motivación redundantemente, porque es como ganas de trabajar ahí en esa empresa, ¿no? Y digamos que eso es algo que perdura, ¿no? Te suben el salario, te dan una compensación y, bueno, estás contento un tiempo, pero luego te vuelves a adaptar. De hecho, también es otro factor que, si no me equivoco, se llama como la adaptación hedónica, ¿no? A ti te suben el salario y estás súper contento un tiempo, igual que si te deja tu novio estás fastidiado un tiempo, pero luego te adaptas y luego otra vez estás normal, ¿no? Entonces tienes que tener una motivación un poco más allá que te mantenga como con esas ganas, ¿no? Y todas estas factores no materiales, no económicos, son los que de verdad tiran de uno, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en NIRTE una de las cosas que primero hicimos
fue intentar incorporar que todas las empresas hiciesen un proceso de reconocimiento de logros, un poco, digamos, para coger el hábito. Para esto realmente no te hace falta una herramienta. O sea, puedes hacerlo de manera natural, pero es difícil a lo mejor si no tienes cogido ese hábito que lo hagas de manera regular y continuista, ¿no? Entonces, fíjate si damos importancia y fíjate si estamos de acuerdo que incluso dentro de nuestro software hemos metido un módulo que ayuda al reconocimiento y a que la gente se sienta valorada, o sea que 100%. No, no, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Hace años que manejo ese término diciéndoles, Mm, oye, ¿qué tal si les pillamos haciendo algo bien? En lugar de estar buscando siempre pillándolos haciendo algo mal, ¿no? Que es como hemos crecido hasta aquí. Y luego estoy de acuerdo contigo, esta motivación intrínseca que no tiene que ver con la extrínseca. La extrínseca es aquella, oiga, es que yo por el trabajo que hacen yo les pago. Y por tanto reciben una motivación monetaria ya, o en forma de bono. Pero es que hoy no es suficiente y muchas de las escuelas del IS, un poco de la escuela en la que yo vengo, hablan de una tercera motivación que es la trascendente. Es, oiga, ¿qué tal si les permite a usted que esta persona sienta que deja huella, sienta que lo que hace es importante, ¿no? Y claro, ya, pero ¿cómo puedo saber lo que le gusta? Ah, ahí tienes que escuchar, ¿no? Y ahí es donde entran herramientas como la vuestra, ¿no? sí, eso es. Que luego en realidad no es tampoco tan complicado, creo que es más voluntad, ¿no? Porque existen herramientas como Nailed, que al final te van a permitir hacerlo de una manera muy sencilla, o sea, ahí no hay una complejidad realmente a la hora de hacerlo. O sea, si lo quieres hacer a mano, pues obviamente tienes que pelearte un poco con ello, para eso hay empresas y hay software y hay de todo. Entonces es más voluntad, diría yo, el poder hacerlo y mantenerlo en el tiempo. De hecho, nosotros muchas veces lo que vemos es pues hablamos con equipos de recursos humanos habitualmente y con dirección y ves cómo al final impacta mucho esas creencias que puede haber, digamos, en la empresa de esto no me hace falta, esto sí me hace falta, cuando tú luego al final, sobre todo cuando una vez que hemos medido y ves cómo está el patio de verdad, lo ves de manera objetiva en cada empresa y dices, bueno, pues igual tú crees que no, pero tu gente igual opina distinto, ¿no? Entonces, bueno, igual hay mucha gente que prefiere barrer debajo de la alfombra, pero la realidad va a estar ahí, tú preguntes o no. Entonces, qué mejor que, ¿por qué no vas a preguntar? ¿Por qué no vas a conseguir esos datos? Es un poco, creo que tontería no hacerlo, vaya. Bueno, es que esa información que te dan no es más que una forma de entender la empresa que ellos tenían antes de que tú le preguntaras. Por tanto, Exacto. están haciendo un regalo. Eh, yo tengo una respuesta, pero me gustaría saber la tuya. ¿Por qué crees que la gente tiene miedo a preguntar, a medir, a entender lo que está pasando de verdad? No sé si hay una sola respuesta. He visto muchas veces que hay algún prototipo de persona que es más el miedo a sentirse expuesto, decir, quizás estoy haciendo las cosas mal, que eso a veces pasa a nivel mandos intermedios, que ahí es como que hay managers o líderes de área que son reticentes, no, yo es que en mi área tal, no tal. Y también pasa a nivel de dirección a veces de decir, es que, claro, ¿cómo vamos a hacer? No estamos preparados para preguntar, nos dicen a veces, ¿qué quiere decir eso en la práctica? O sea, que realmente no sabes formular una pregunta, porque no es eso, evidentemente, ¿no? O sea, sabes formular preguntas, sabes preguntar a la gente, tienes tus herramientas y tus procesos a tu disposición. Entonces, ¿a qué te refieres, no? Quizás es que más bien no hay predisposición a hacer algo con esas preguntas después. Es más bien la realidad que yo he visto. Estaba pensando en que este tema de la métrica también puede ayudar en estos procesos que difícilmente se pueden medir. Me explico. Cuando tú das un curso de ventas, la gente lo que espera es, oiga, si estoy vendiendo 10, doy este curso de ventas, esta gente tiene que vender 14. Pero cuando das un curso de liderazgo, hay un patrón de medida difícil al principio y un patrón de medida difícil al final, ¿no? Puedes ir a los KPIs, oye, la rotación, mira, me ha disminuido la rotación externa no deseada, el estudio de clima anual, ¿no? Pero yo creo que esos son como herramientas muy viejunas ya, ¿no? Muy del pasado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay cosas como la encuesta de clima anual que sí, que no diré que está mal, porque bueno, pues está bien, es una herramienta, pero te da una foto bastante, pues muy estática. Muchas veces esto no he visto todavía muchos datos al respecto, pero tengo una opinión de que mucha gente en estas encuestas al final se las quita de en medio y no contestan de manera muy real. Claro, claro. Entonces, hay otras técnicas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, hemos visto que funciona bastante bien hacer encuestas más de pulso, muy ligeritas, muy poquitas preguntas, pero más frecuentes, en las que pues, no te genere una fatiga a contestar, ¿no? Y esto lo hemos implementado en el software y esto de alguna manera
nos permite también un poco dar esa data en tiempo real, que de alguna manera es lo interesante, decir, oye, que en mi empresa están pasando cosas, aunque yo hiciese la encuesta en enero, probablemente no tenga nada que ver a lo que esté pasando ahora, ¿no? Hay otro entorno, otro momento, cambian las cosas muy rápido. Entonces, esto, por ejemplo, funciona bien. Y luego, a partir de ahí, también ahora estamos intentando innovar bastante con temas de inteligencia artificial, que es, bueno, a mí me gusta bastante sin perder nunca la parte más humana, ¿no? De que siempre haya una interpretación o un entendimiento, pero también puede ayudar bastante porque de las cantidades ingentes de feedback que puedes llegar a recopilar, porque sobre todo en nuestro caso ponemos un canal anónimo y ponemos una pregunta proactiva y esto, vamos, la gente está deseando expresarse. O sea, de los que tienen reticencia a preguntar no son los mismos que luego hablan, que estos hablan, dan muchísimo feedback. Pero el punto es que se genera mucho volumen y entender lo que se dice ahí también es complicado, ¿no? Entonces, sacar insights de ahí también es una fuente muy interesante que puedes correlacionar. Y también tercera vía que solemos aplicar es que se genere, bueno, esto es bastante más complejo, pero bueno, al final, que se genere un entorno seguro en el que los managers tengan una relación estrecha y de confianza con cada persona de su equipo y también desde ahí tú puedas tener cierta información, ¿no? Y todas estas fuentes las puedas contrastar entre sí. Entonces vas teniendo una foto mucho más real, ¿no? Que solamente un data point a 6, 12 meses, que no está mal, pero es, bueno, poca cosa. Ujú. Sin duda, fíjate que estaba escuchándote con atención y estaba pensando en esa respuesta. Tú dices, probablemente no haya una única respuesta, ¿no? El por qué la gente se resiste a medir. Y escuchándote con la cantidad de datos que se pueden tener con estas encuestas de pulso más cortitas, más frecuentes, que a lo mejor no son tan intensas en conocimiento, pero sí que te dan el termómetro de cómo está encontrándose la organización en cada momento, de repente pasan cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Y yo creo que el mayor miedo es, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Sí. Y me pasa muchas veces, ¿no? Nos pasa a nosotros como consultores. La primera vez que empecé a trabajar con una compañía grande en México, me sacaron el informe de encuesta de clima del Great Place to Work o una de estas, ¿sabes? De hecho era otra, se llama Top Management, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. Y nos lo mandaron y dijeron, dime qué haces con esto, ¿no? Y claro, ahí hay un trabajo de entender lo que está pasando detrás de lo que te dicen. Sí, sí, claro. Primero de cuando tienes algunos insights, primero diagnosticar más profundo y Ujú. después de sacar un diagnóstico, pues ya ponerte con un plan de acción. Pero fíjate que me gusta mucho decir también que se pueden hacer muchas más cosas, o sea, como que hay diferentes acciones a diferentes niveles y una que me gusta mucho decir es que muchas veces la gente es realista y no espera que las cosas vayan a cambiar de hoy para mañana porque sabe que hay cosas que es difícil cambiar. Este es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. Solamente el mero hecho de que se vea la voluntad de cambio por el otro lado ya genera un efecto súper positivo. Nosotros muchas veces decimos, oye, sabemos que no vas a poder cambiar todo tu esquema salarial de la noche a la mañana, a lo mejor, ¿no? Si es ese uno de los problemas. O a lo mejor no puedes construir un framework súper complejo de desarrollo de carrera para allá, pero sí le puedes decir a la gente, hey, pues mira, te estoy escuchando, tengo estos insights, he profundizado, esto es lo que nos estáis contando y vamos a empezar a trabajar aquí, vamos a ir a dar pasos en este camino, ¿no? Y siempre digo, esto realmente hasta ahí no es tan complejo. No quiero decir que con eso sirva, pero bueno, si tú tienes voluntad, vas a conseguir ya cambiar cosas dentro de la empresa si la gente percibe que se está trabajando en ello, ¿no? Y se van haciendo pequeños hitos, ¿no? Porque al final no es todo o nada, ¿no? Entonces, esto para mí es algo que siempre, bueno, es que casi todos los días hablo del tema porque hablamos con clientes y demás que sale mucho esto, ¿no? Y justo la misma pregunta. Y yo siempre empiezo por ahí. Obviamente luego hay un plan de acción pues más a largo plazo en el que pues se puede contar con ayuda externa, consultoras como vosotros o lo que sea, o si tienes un equipo grande interno y vas trabajando en las cosas, ¿no? Pero creo que hay que diferenciar eso, el ir dando pasitos, aunque sean más pequeños, y de los grandes hitos, ¿no? De ir poquito a poco creo que es una muy buena práctica, al menos en lo que he visto. Es que no hay otra opción, José, porque no hacerlo significa que la gente te da menos credibilidad la siguiente vez que le preguntes. Porque claro, si tú les Claro. preguntas,
y te dicen, algo hay que hacer con esto, y tú no haces nada, y le vuelves a preguntar al año siguiente, queremos escucharos, y no haces nada. Y al tercer año te dicen, bueno, pues entonces, ¿para qué me preguntas, no? Si al Sí, final no es verdad. nada. No me quieres escuchar realmente. Exacto, Total. exacto. O sea, yo entendería, y lo que tú dices, hay procesos que son difíciles y son un arco de iglesia y no se pueden hacer todos de golpe y hay que ir haciendo pequeños ajustes. Pero fíjate, hay que hacer algunos pequeños ajustes y también comunicarlo. Que Sí, sí, fruto de sí. haberos escuchado, ¿no? Eso también es muy importante. Sí, sí, muy buen punto y que lo saques porque me parece también vital toda la comunicación interna que hay que hacer. Nosotros muchas veces decimos, es que tienes que cerrar el ciclo, o sea, no puede ser, al final te pones herramientas como Nailed para mejorar, digamos, de una manera u otra la comunicación, le pides feedback a la gente, pero tú no respondes a ese feedback. O sea, no quiero decir que respondas literalmente, pero tienes que de alguna manera que la gente sienta que se está escuchando, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, eso se puede implementar de varias maneras. Hay una parte que es como un buzón de feedback, ¿no? Pues siempre decimos, oye, contestar ahí aunque sea gracias por el feedback. O sea, un texto gracias por el feedback ya hace que la persona perciba de que su mensaje ha sido leído. Pero si tienes un volumen muy, muy grande y a veces esto no es posible, a veces también simplemente decir, oye, pues cógete algún informe de la herramienta y a lo mejor en tu reunión mensual o si tienes algún tipo de email circular o cualquier tipo de comunicación interna que llega a todo el mundo, decir, oye, pues mira, este último mes hemos cogido estos insights y estamos trabajando en esto, ¿no? Ya solamente esa comunicación va a tener un efecto enorme. O sea que, vamos, súper de acuerdo. Sí, sí, sentir que te estás escuchando. Estoy viendo vuestra página aquí en tiempo real. Habláis de encuestas de clima, evaluaciones and check-ins, objetivos y OKRs, planes de carrera, reconocimiento, entrevistas one-to-one. ¿Qué de esto es más necesario o qué es aquello en lo que estáis sacándola al estadio, ¿no? Como dicen los dominicanos. Sí, mira, nosotros nuestro fuerte está principalmente en la analítica. O sea, es decir, en intentar darte una foto de lo que está pasando en tu equipo, que lo puedas segmentar, que puedas entender si hay una tendencia positiva o negativa en cuanto a cualquiera de las métricas que medimos, ¿no? Y hacer esto de una manera como súper fácil. Es decir, normalmente lo típico es tú tendrás seguramente a día de hoy una herramienta de recursos humanos, quién más, quién menos, donde tengas tu base de datos de empleados, pues Nailed está pensado para que una vez que tengas esa parte digitalizada, que es la parte más administrativa, llegues y enchufes Nailed encima de eso. Entonces, simplemente cogemos ahí tu lista de personas y nos dedicamos a recopilar datos de ahí de una manera muy fácil y además usando los canales de comunicación que normalmente uses, si es un canal tipo Slack o un email o el que sea más habitual en tu empresa. Y desde ahí eso, darte datos, porque todos los procesos que se ejecutan dentro de Netlist al final acaban en un dashboard que te permite entender. Por ejemplo, si tú lanzas campañas de evaluaciones 360 o cualquier tipo de campaña de feedback de estos, tú luego puedes segmentar las personas y a lo mejor combinar esos datos con la parte de engagement, por ejemplo, y tener un dashboard con las principales métricas de satisfacción de las personas que son top performer en tu empresa, pues que son quizás los que más foco quieres poner, ¿no? Entonces, esto lo puedes hacer fácilmente porque, bueno, como tienes diferentes módulos, luego los puedes combinar. Y a lo mejor todo esto cruzarlo con la tasa de rotación para ver si hay una correlación o tienes que arreglar otro tipo de cosas. Y luego, pues eso, con el resto de módulos, por ejemplo, con el tema de management, los managers tienen un espacio dedicado dentro de la herramienta, con lo cual pueden tomar notas y tener reuniones con las personas de su equipo. Siempre hemos diseñado la herramienta intentando guiar, no que solamente es una herramienta que te la pongo ahí y tú sabrás, ¿no? Porque vemos que falta mucho know-how en cuanto a management en general. Hay muchos managers que se han encontrado en la posición de manager porque antes eran un buen técnico, por ejemplo, ¿no? Y no han hecho tampoco una formación específica. Entonces, siempre intentamos guiar un poco a que se hagan las cosas medio bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre puedes hacerlo como tú quieras porque hay flexibilidad, pero como que te vaya dando unas pautas, ¿no? Entonces, te guía hacia hacer reuniones recurrentes, pues para que se genere ese espacio seguro, te anima a que hagas ese reconocimiento de logros que hablábamos antes y todo esto pues te ayuda a que lo tengas como combinado, ¿no? Pero vamos, respondiendo a tu pregunta en concreto, la parte principalmente de engagement y de analítica es donde más fuertes somos. Según te escuchaba, estaba pensando que a lo mejor una reticencia es la de empresas que dicen, mira, yo ya tengo mi CRM interno o mi ERP o tengo mi Mm. plataforma y tal, entonces esto supone una capa más de más trabajo y tal, pero entiendo que todo eso lo tenéis resuelto porque al final Sí, utilizáis estas herramientas como una fuente de toma de datos, como tú bien claro. decías, ¿no? Y a partir de ahí te complemento con toda esta información que hoy no eres capaz de obtener por tus medios tradicionales, ¿no? Eso es, exacto. O sea, normalmente las empresas van a tener su herramienta, su HRIS o HCM, cada uno lo llama de una manera, pero al final es tu herramienta principal de recursos humanos donde tienes
En principio todo principalmente lo administrativo, vacaciones, horarios, documentos, todo este tipo de cosas. Estas herramientas a veces tienen algunas añadidos pues, para hacer alguna pregunta o para hacer algún tipo de campaña de feedback, pero en general no es su core y enseguida que tú tienes una necesidad un poquito más concreta, pues se te van a quedar cortas, ¿no? Y ahí es donde entra Neiltest, que nosotros nos dedicamos de pleno a hacer este tipo de procesos. De hecho, en la web, un poco lo que decimos muchas veces es la experiencia del empleado, porque todos estos procesos impactan ahí, es una manera de, bueno, de aglutinarlos. Y gracias a conectarnos a la otra herramienta, pues tú no tienes prácticamente que hacer nada, simplemente empiezas a tener valor porque tienes los datos. Obviamente tienes que hacer algo de comunicación interna, que eso siempre es positivo para decirle a la gente, oye, pues va a haber una nueva herramienta, pero ni siquiera los empleados tienen que hacer login en otra herramienta. O sea, ya el login es automático con las herramientas que existen, se usan los canales que existen, entonces es como que le pusiese superpoderes a lo que ya tienes para poder hacer estos otros procesos y hacerlos como muy, muy pro, ¿no? Normalmente nos encontramos que nos contratan empresas de todos los tamaños, pero es verdad que tiene más sentido cuando tienes un equipo de recursos humanos que ya dice, bueno, yo ya he asentado los procesos más básicos y ahora voy a ir un pasito más allá, ¿no? Voy a medir más frecuente, voy a medir más cosas, voy a entender mejor, quiero hacerlo, destacar, ¿no? Quiero que nuestro equipo sea una ventaja competitiva para la empresa, en definitiva. Pues ahí es cuando acudes a mente. ¿Te ha pasado alguna vez que te han dicho, wow, esta información sería buenísima, pero habría que hacerla anónima para que la gente se pueda expresar con claridad? Mm. Sí, sí, tanto que nosotros por defecto es anónimo el sistema. O sea, Ujú. tenemos ahí creo que esto siempre es un matiz y me gusta tener un poco de tiempo para contarlo, que a veces cuando entras a una web no es tan fácil. Y es que no es que persigamos el anonimato, más bien, o sea, se perseguiría más bien estar en un entorno seguro en el cual la gente pudiese hablar sin ningún tapujo. Pero claro, esto es algo, un escenario idílico que no es real. Bueno, pero Entonces, debería ser el escenario al que llegar, ¿no? al que buscamos, Donde, sí, donde la comunicación fuera tan honesta y fuera tan transparente, claro. uno pudiera levantar la mano y decir, miren, no me gusta lo que está pasando en este departamento y eso no tenga ninguna consecuencia, ¿no? Exacto, sí, sí, eso es lo que se persigue, por eso antes mencionaba de que intentamos fomentar que haya estos one-to-ones más o menos seguidos en el tiempo, porque esas conversaciones pues de un poco de todo tipo, no solamente estrictamente laborales, sino de cómo estás, qué buscas, qué persigues, de carrera, bueno, un poco de todo, son los que te hacen entrar en este entorno seguro, ¿no? Y es un poco como ir ayudando a los equipos y a las organizaciones a que vayan dando pasos hacia eso. Entonces, por defecto te da la opción de que sea anónimo. Tú siempre vas a poder poner tu nombre, pero de alguna manera es como, mira, que tú veas que si mandas cualquier mensaje no va a haber repercusiones porque estás protegido por un tercero que es Nailted que te garantiza ese anonimato. Y si tú también quieres mandar un mensaje identificado, lo puedes hacer siempre que quieras. Pero de alguna manera, el tú mandar algunos mensajes, ver que las cosas se solucionan y que no hay ningún tipo de repercusión, al contrario, que te dan las gracias por dar el feedback. Entonces va entrando en esa dinámica que te haces del feedback, lo haces un hábito, lo conviertes en algo normal, la gente ve que es positivo y poco a poco vas logrando generar más ese psychological safety. Entonces, el animato no es un objetivo, que para nada, es un medio, pero hace falta muchas veces porque es verdad que aunque sea lo que se persigue, hay mil escenarios, en un equipo puede haber un entorno muy seguro y en otro no, entonces, bueno, damos esta opción como por defecto para que la gente tenga cero fricción en dar feedback a las empresas y la foto sea lo más real posible. Y no puede llegar a convertirlo eso en una herramienta de delación, ¿no? O sea, voy a chivarme de todo lo que está pasando aprovechando que nadie sabe que soy yo. Sí, o sea, a ver, siempre es como todo, ¿no? Haces el mejor cuchillo del mundo pensando en hacer los mejores cortes en la cocina y siempre va a haber alguien que lo va a usar para algo negativo. Está claro que se puede dar un mal uso, pero bueno, no es algo que nos pase frecuentemente porque creo que al final los principales interesados en que la iniciativa funcione, obviamente la empresa da el primer paso contratando este tipo de herramientas, pero la gente sabe que lo hacen, o sea, creo que es consciente que es algo positivo para ellos y que si lo pervierten y le dan un mal uso, al final se acaba quitando, ¿no? Y no nos ha ocurrido prácticamente en nuestra historia que haya habido cosas de esas. Siempre puede haber algún mensaje de feedback anónimo hacia la empresa, pero bueno, se queda en algo anecdótico. Está bastante todo controlado, o sea, el sistema no hace que si alguien de repente se pone a despotricar porque está súper cabreado o algo así, aparezca en un tablón o algo así y se monte un Harry ahí importante, ¿no? O sea, queda un poco a criterio de los administradores del sistema un poco de responder o cómo coordinar o cómo responder evaluando esa respuesta, ¿no? Entonces, está siempre pensado para que no se te pueda ir y no puedas tener ningún efecto secundario, ¿no? Pero bueno, alguien podría mandar un mensaje así y ya está, se quedaría.
igual que alguien te puede mandar un mensaje en anónimo abriéndose un Gmail y mandándole un mensaje a otra persona y ya está, ¿no? Pero Sí, claro. no sucede a menudo. Está claro, está claro. Oye, José, este es un espacio en el que me gusta aprender de los que innováis, de los que empujáis, de los que hacéis cosas distintas y ese es un poco el ánimo también de llevarlo a nuestros oyentes. ¿Qué está aprendiendo José Ignacio Andrés en este momento? Bueno, que muchas cositas, muchas cositas. Mira, antes te mencionaba algo que tengo muy en top de mi cabeza ahora mismo, es todo lo relacionado con inteligencia artificial. Igual soy la persona 100 que te dice esto últimamente, ¿no? Pero hemos visto que puede ser algo donde tiene mucho uso, igual que creo que en este caso la inteligencia artificial tiene mucho uso en muchísimas cosas, pero justo estamos en una intersección de personas, tecnología. Nosotros al final lo que hacemos es una herramienta tecnológica, es un SaaS, entonces es como viene súper perfecto para innovar ahí, ¿no? Entonces, estamos dándole mucha caña a eso, intentando incorporar innovaciones ahí. Por ejemplo, predicción de la rotación. Es algo que con modelos de Machine Learning y teniendo ya muchos datos que tenemos de las empresas, estamos haciendo algunos test con modelos predictivos y esto es muy importante, seguimos manteniendo el anonimato de la gente. Simplemente analizamos datos históricos que tiene la empresa y somos capaces un poco de predecir y decir, oye, pues esta persona tiene más probabilidad o menos, ¿no? También una cosa muy interesante con la que estamos experimentando es con las encuestas de pulso, hacerlas como inteligentes. Perdón, que me ha dado la tos. Te fastidia un poco el corte. No te Disculpa. preocupes. Voy a ver si puedo volver. Vale, no te preocupes. Vaya. Bueno, ¿sigo por donde iba o sí? Sí, 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 dale. Vale, perfecto. No sé si esto lo cortaremos o no. La ventaja del Bueno, directo es que es lo mejor. perfecto, perdón, que es que me ha dado la tos ahí. Un mal trago. Nada, lo que decía es que estamos haciendo mejoras de inteligencia artificial ahí también para llevar las encuestas de pulso como a otro nivel, en el que haciendo quizás incluso 10 veces menos preguntas, poder recopilar la misma cantidad de información. Ujú. Porque somos capaces de interpretar los textos que se dan y también somos capaces de repreguntar en base a lo preguntado anteriormente y poder indagar. Entonces, con un sistema mucho más ligero, puedes llegar mucho más lejos. Claro, supongo que esa parte también de doble chequear que lo que está diciendo la gente es lo que estamos entendiendo, también es importante, ¿no? Porque te permite, cuando le preguntas algo, al repreguntar de otra manera, decir, oye, esto guarda coherencia con lo que ha dicho o realmente ha dicho una cosa y ahora está diciendo justo a la contraria, ¿no? Y eso le imagino que estos sistemas ya también te van dando validez a las respuestas que va dando la persona, ¿no? Claro, esa es la idea. Todavía esto es algo muy experimental, pero la idea es esto, que de alguna manera ser inteligente al poder interpretar lo que tú estás contestando, pero manteniendo un poco el anonimato, ¿no? No es como si fuese antiguamente, o sea, bueno, antiguamente lo que solemos hacer es que una vez que tienes un insight puedas lanzar más preguntas sobre ese tema, pues te evitarías todo eso. Mm. En esa dicotomía entre pues la inteligencia emocional, que es una de las cosas que más se demandan en este momento, ¿no? Entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial están estos sistemas que vosotros estáis proponiendo, pero que van a unar ambos mundos, ¿no? Van a unar en este manejo de las competencias y cómo medirlas para mejorarlas, ¿no? Claro, o sea, es un poco la idea, porque nunca queremos perder ahí el factor, digamos, humano en el que digas, joder, solo una máquina controla lo que se pregunta o no, ¿no? Sino que de alguna manera tú puedas influir en estos algoritmos y puedas un poco decidir por dónde quieres que hagan más peso Ujú, o si quieres indagar en algo, ¿no? De alguna manera. Pero al final que sea una capa siempre combinada. ujú. Eso es. Qué bueno. José Ignacio Andrés, fundador y CEO de Nailted, nailted.com. Por Eso ahí es. le podéis encontrar en la web. Y ha sido para mí un placer hablar de cosas que ambos conocemos, que ambos necesitamos y te deseo muchos éxitos, que vaya todo muy bien para el futuro. Muchas gracias, Raúl.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!